Entonces tenemos como primer autor, ya lo hemos visto anteriormente, Adam Smith. Adam Smith. ¿Recuerdas a qué escuela económica pertenece Adam Smith? Exactamente, a la escuela liberal o clásica, junto a David Ricardo. Él tiene algunas obras bien importantes. La más famosa, ¿recuerdas cuál es? Exactamente, La riqueza de las naciones. Tiene otro texto que se llama Lecciones de jurisprudencia y también otro texto muy importante que es la teoría de los sentimientos morales. ¿Por qué estos tres textos? Porque los tres textos abordan el tema de la desigualdad entre los seres humanos. Importante eso. Él señaló lo siguiente, Smith, sobre esto. ¿Qué puedes observar aquí al respecto? Hay un primer hombre. Aquí ocurre lo que se llama la revolución del neolítico, si es que recuerdas, y sucede esto. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Qué está pasando aquí? Smith, ¿cierto?, señala que al principio de la historia, en la primera etapa de la historia, no había propiedad. No había propiedad. Ya, el hombre era nómade, buscaba su alimento. Pero, como dices bien, cuando pasó de nómade a sedentario, pasó de nómade al pastoreo, y por ejemplo, se tiene un animal, hay propiedad. Entonces aparece el tema de la propiedad. Un animal, tenerlo, poseerlo, es igual a la propiedad. Entonces un grupo de personas, importante aquí, se apropiaron de animales y otros quedaron sin esa propiedad de los rebaños. Entonces una apropiación de rebaños y un grupo que tiene animales, ¿cierto?, es el que tiene propiedad, y otro grupo, como puedes ver aquí, es el que no tiene propiedad. Hay una división ahí, ¿ya? Entonces apropiación de rebaños por parte de algunos y otros se quedan sin ningún rebaño. Entonces el grupo que no tiene rebaños depende del grupo que tiene animales. Ahí está el origen, según Adam Smith, de la desigualdad, lo cual es inminente por la propiedad privada. Siguiente autor que también comienza a contestar esta gran pregunta que se han hecho muchos durante siglos. ¿Cuál es el origen de la pobreza y la desigualdad? Rousseau, ¿cierto? Ya hemos mencionado algo de Rousseau en clases anteriores sobre el tema de la voluntad general contra el absolutismo. Él tiene un texto bien importante que se llama El discurso de la desigualdad. En este texto plantea que los seres humanos tienen desigualdades que son físicas o naturales, y también hay desigualdades morales y políticas. Y es ahí, en la segunda desigualdad que mencioné, que es donde está el origen de los privilegios, por lo tanto, de la riqueza. Rousseau dice que cuando aparecen las sociedades, apareció la desigualdad. ¿Y qué es lo que sucede? Él lo explica muy simple. Dice, el primero que cercó un terreno y dijo, esto que está aquí es mío, comienza la desigualdad. Cercó un terreno, ¿qué tipo de propiedad hay aquí? Exactamente, propiedad privada. El primero entonces que cercó un terreno y dijo, esto es mío, y ahí está el origen de la desigualdad para Rousseau. Por ejemplo, entre muchos otros autores que puedes investigar tú que debaten sobre esta pregunta. El siguiente autor, muy importante, también Smith, Rousseau, y tenemos también a Marx. Marx, en un texto que es el más importante, ¿recuerdas el libro más importante de Karl Marx? Así es, El Capital.
El Capital tiene un capítulo que se llama la acumulación originaria. Y ahí Marx explica el origen de la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Marx dice que es como el pecado original. Había una minoría trabajadora y otra ahorrativa. Unos que derrochaban y, por lo tanto, la sociedad comienza a dividirse y finalmente queda dividida en dos bandos. La acumulación originaria es la división entre el productor y los medios de producción. Él llama esto el fin del comunismo primitivo. Por ejemplo, aquí, como puedes ver, estaba cayendo aquí un personaje, la propiedad es un pedazo de tierra y la propiedad de quién es. Es común esa propiedad, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una división entre el productor, el que cultiva la tierra, y el dueño de los modos de producción. Entonces sucede esto: salen los que trabajan y queda uno dentro, que es el dueño, y él, los que quedaban afuera, ellos, él, por ejemplo, para entrar aquí, ¿cierto?, van a entrar a trabajar, por ejemplo, por un salario, por una paga. Entonces hay una división aquí en los dueños de los modos de producción y los que tienen que trabajar, los que no son dueños de los modos de producción. Unos tomaron los medios de producción para producir y los productores quedaron fuera. Por lo tanto, así nace la propiedad privada y así parte la riqueza, por lo tanto también la desigualdad y la pobreza.